Regresamos con más informaciones y una buena noticia, ahí la vamos a estar analizando, porque el desempleo en el Gran Santiago cayó a 6,5% en diciembre, según la última encuesta hecha por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Para conocer más de esta cifra, el desglose del desempleo, ya estamos junto a Jaime Ruiz Tagle, director del Centro de Microdatos. Jaime, muchas gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. A ver, comienzo con lo de buena noticia, porque finalmente hay una caída. Hay que considerar, por ejemplo, que hacia el mes de septiembre, la última medición que hicieron ustedes del desempleo en el Gran Santiago, ojo con eso, era de 7,2%. Bueno, efectivamente habíamos tenido un fin del año 15 y buena parte del año 16 con noticias relativamente malas en cuanto a desempleo. Había estado aumentando todos los trimestres el desempleo medido en variación de 12 meses para tomar en cuenta la estacionalidad. Y lo que ocurre entonces ahora en diciembre es que finalmente se rompe esa tendencia en que había estado subiendo el desempleo. Y eso es una muy buena noticia desde el punto de vista del mercado laboral. Para entenderlo, cuando se rompe la tendencia, ¿cuál es un poco el punto que ustedes toman desde la economía? Porque muchos podrían decir, bueno, pero finalmente el número sigue siendo alto, 6,5. ¿Cuándo se rompe la tendencia acá? A ver, lo que ocurre es que habíamos tenido en el año 12, el año 13, tasas de desempleo históricamente bajas, incluso algunas un poquito por debajo del 6%, lo cual son a todas luces récord, digamos, en la historia de Chile. Nosotros tenemos una historia de 60 años con esta encuesta, lo cual nos permite efectivamente comparar en periodos de tiempo muy largos, ¿ya? Y en esa mirada lo que estamos observando es que el nivel de 6,5 es un nivel bastante bueno para la economía chilena y bastante bueno a la luz de los últimos años y especialmente a la luz del último año. Y dado el contexto macroeconómico donde hay incertidumbres todavía, la tasa de crecimiento de la economía, lo que se está proyectando para los próximos meses, si bien es positivo, es moderado, por lo tanto todavía puede haber un ajuste de expectativas que pueda estar afectando el mercado laboral. Y lo interesante es que hay un dinamismo relevante que permite que haya una creación de empleo, que se sostenga este incremento sostenido en la participación laboral tanto de hombres como de mujeres que se están incorporando al mercado laboral y están encontrando puestos de trabajo. Claro, hay un aumento del empleo, es decir, gente que obtiene trabajo frente a aquellos que quieren algún trabajo pero que lo están buscando, digamos. Entonces, de alguna manera, la disponibilidad de empleos ha sido compensada con aquellos que efectivamente están trabajando. Sí, efectivamente hay gente que se manifiesta como inactiva laboralmente, que no está buscando empleo y otros que quisieran participar, ¿cierto? Entonces nosotros uno de los indicadores que tenemos es lo que se llama los inactivos con deseos de trabajar, que son aquellos que están considerando que el mercado laboral no está muy bueno, quisieran trabajar pero no participan. En este caso ese número se ha mantenido bastante bajo, lo que significa que, por el contrario, la gente que ha entrado al mercado laboral ha sido exitosa, ha ido creciendo la participación laboral y la gente que está afuera está más bien por una decisión propia más que porque encuentra que el mercado laboral no está en condiciones razonables para sus preferencias. Destaco, hay un punto que tú mencionabas, que de alguna manera la situación con respecto a el primer semestre del año pasado no ha cambiado. Hay una inversión que sigue bastante estancada, una productividad que ha logrado recuperarse desde fines del 2016, pero todavía no muestra una recuperación boyante. Es decir, también la proyección hacia adelante es bastante modesta, un 2%, un 2,2% los más optimistas. Sí, yo creo que hay algunas señales del entorno macroeconómico que son relevantes y que probablemente hacen avisorar los próximos meses como un poco mejores que los del año pasado. A estas alturas del año pasado teníamos más incertidumbre respecto al crecimiento de la economía en los próximos meses. Hoy día está un poco más claro que vamos a estar entre 1,5 y 2,5%, probablemente en ese rango. Hay más certidumbre. El año pasado todavía había gente que creía que podíamos tener un crecimiento negativo, ¿ya? Por otro lado, tenemos una política monetaria del Banco Central que, al contrario de lo que ocurría un año atrás, en que se anunciaban probables alzas en la tasa de política monetaria, en este caso se está pensando en probables bajas a futuro, lo cual estimularía más la economía. Y por otro lado tenemos que, si bien ya el Estado ha generado ajustes fiscales, en los próximos meses no se prevén más ajustes fiscales de los que ya han habido. Por lo tanto, el escenario global en términos macroeconómicos, salvo las incertidumbres que puedan venir de Estados Unidos, se avisoran un poquitito más ordenadas y hacen pensar en que, bueno, está bien, tenemos un crecimiento moderado, modesto, pero ahí está. Y las empresas están tratando, tanto las empresas como las personas están tratando de sacar el mejor provecho de las condiciones del mercado, desarrollándose en él de la mejor manera posible. Te pregunto por los componentes, ¿qué sectores son los que están preocupando? Uno pensaría
pensaría que, por ejemplo, uno de ellos es la construcción, que ha visto en términos de proyectos nuevos una baja importante, solamente apuntando, por ejemplo, a los permisos de edificación que son solicitados. Sí, en el caso de la construcción es un sector muy amplio y muy diverso. Hay un sector grande asociado, por ejemplo, a las grandes obras de infraestructura, a los edificios, pero también está asociado a las casas, a las remodelaciones. Al sector inmobiliario. El sector inmobiliario, hay mucha parte informal también. O sea, hay muchos trabajadores, por ejemplo, todos los que trabajan haciendo ampliaciones, remodelaciones, arreglos en las casas, ¿cierto? Muchas veces son trabajadores informales. El sector construcción es muy dinámico, crea mucho empleo y destruye mucho empleo todos los meses, y eso lo estamos observando de manera sistemática. Lo que estamos viendo ahora no es una excepción, es más bien una constatación de algo que viene más o menos constante. Lo que está siendo, digamos, importante en términos de las perspectivas de mediano plazo es probablemente el hecho de que el empleo asalariado no está creciendo de manera importante. Nosotros estamos observando que el empleo asalariado cae en 0,6%, mientras que el empleo no asalariado crece en 17%. Entonces lo que hay es que la gente está encontrando empleo, hay muchos componentes de oferta y demanda en juego. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden buscar un trabajo y dicen, mira, sabes que yo prefiero no encontrar un trabajo asalariado, pero que me quede más cerca de mi casa. Claro, esta pugna entre el asalariado y el cuenta propia, donde finalmente vamos a lo que es la calidad del empleo. Tiene empleo, pero finalmente lo importante es de qué se compone y qué características tiene ese empleo. Claro, hay que considerar que los trabajadores por cuenta propia muchas veces tienen un salario por hora asociado más alto que los trabajadores, por ejemplo, que obtienen un salario mínimo, ¿ya? Además pueden tener condiciones laborales asociadas a libertad en cuanto a horarios, a reducción de horarios de jornadas laborales, que hace que mucha gente en algunos casos prefiere ese tipo de trabajos por sobre un empleo asalariado, cuando el empleo asalariado no tiene las condiciones suficientes como para competir. Entonces hay un reacomodo ahí en la economía que probablemente está ocurriendo en los últimos años, cuando teníamos las tasas de desempleo más bajas. En el año 12 y 13 teníamos una proporción de empleo independiente del orden de 18%. Hoy ya tenemos 20%, ¿cierto? 2 años después ha aumentado un poquitito el empleo independiente, pero probablemente eso es natural de acuerdo a la economía, y en la medida que se vaya reactivando, ¿cierto?, la economía, también va a haber mayor competencia por el lado del trabajo dependiente, atrayendo a trabajadores. Ahora, tanto en el caso de trabajadores asalariados como de trabajadores independientes, lo más importante es la formalidad. Hay trabajadores independientes que cotizan en cuanto a seguros de cesantía, a pensiones, a salud, pero la gran mayoría no lo hace. Ahora, en todo lo que es la seguridad social. Claro, ahora en el trabajo independiente también hay trabajo dependiente informal. Hay gente que no tiene contrato de trabajo, si bien está asociado a un empleado, no se cumple completamente la legislación en cuanto al Código del Trabajo. Entonces es muy importante que los trabajadores independientes, si están encontrando condiciones laborales propicias para desempeñarse en ciertos emprendimientos, en ciertos trabajos, digamos, en que ellos son sus autoempleadores, se preocupen de sus cotizaciones y se preocupen de tener seguridad social. Eso hoy día es cada vez más fácil a través de Internet, y es muy importante porque les da seguridad en sus empleos, más allá que tengan, ¿cierto?, un flujo de ingresos variables que es típicamente asociado al trabajo independiente. Tú nos decías que hay un quiebre de tendencia, un quiebre positivo en este caso de lo que es el desempleo. ¿Podría esto mantenerse? Te lo pregunto porque recuerdo que a principios del año pasado, de hecho, la encuesta de la Universidad de Chile sorprendió a muchos con este desempleo que llegaba en el Gran Santiago a cerca de un 10%. De ahí empezamos a ver cómo bajaba un poco, pero preocupó en ese minuto. ¿Podría darse ese mismo escenario? Mira, como mencionaba recientemente, a mi entender, las condiciones macroeconómicas son menos inestables que lo que teníamos hace un año atrás. Hay un poco más de certidumbre. Todavía estamos en un contexto de incertidumbre, pero probablemente buena parte del ajuste que querían hacer las empresas, que tenían que hacer los distintos trabajadores, ya se hizo en marzo del año pasado, donde llegamos a niveles de 9,4% de desempleo. Por lo tanto, es difícil pensar que en este escenario que tenemos ahora tengamos un ajuste pospuesto. Lo que teníamos el año pasado, recordemos, es que durante el año 15 habíamos estado esperando algún ajuste del mercado laboral, y este más o menos no ocurría. Ocurrió un poquito en diciembre. Claro, ya se generaba un nerviosismo desde comienzos del segundo semestre del 2015 y se grafica fuerte en el primer semestre del 2016. Exacto. Entonces, pero en este año eso ya no ocurrió. Al contrario, ya se han hecho buena parte de los ajustes que tenían que hacerse. Las empresas se han reordenado, se han reacomodado a las circunstancias macroeconómicas. Entonces, es menos esperable que uno tenga un ajuste importante en los próximos meses, porque buena parte de eso ya ocurrió el año pasado, y por lo tanto hay una tendencia más bien probablemente a mantenerse en niveles de desempleo entre un 6,5, 7%, probablemente vamos a estar todavía por ahí en algún tiempo.
Bien, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos este dato que se ve positivo. Esperamos que se mantenga así. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Vamos con otras informaciones. Nos vamos hasta el sector